Illustration on the Chicano family in the United States. Jessica. Gracias. Buenas tardes. Como dijo el profesor, mi nombre es Jessica Mercado y hoy les voy a hacer mi presentación sobre los efectos de la aculturación y asimilación en las familias chicanas. Y aquí esta es mi agenda en donde voy a repasar algunas definiciones de palabras importantes, mi sinopsis, el significado de mi estudio, una introducción y fondo, los resultados de la aculturación y asimilación. También les voy a presentar una imagen titulada Read Between the Lines por David Botello y voy a concluir y habrá tiempo para preguntas. Como pueden ver en esta pantalla hay tres palabras: aculturación, asimilación y chicano-chicana. Y voy a definirlas más a fondo porque van a ayudar a entender este proyecto. La aculturación es cuando una etnia minoritaria adopta valores culturales de una etnia dominante. La asimilación es cuando estas etnias minoritarias pierden sus identidades o sus valores culturales que los diferencian de esta cultura dominante. La palabra chicano-chicana es un poco más confusa y complicada porque hay varias teorías que las definen. Sin embargo, yo escogí estas dos en las cuales voy a describirles. Chicano, según el autor Seaman y Barl, la palabra es derivada por la pronunciación náhuatl mexicano. Según esto, los indígenas no podían pronunciar mexicano y lo pronunciaban mexicano. Entonces se le quitaban las primeras dos sílabas y se quedaban con chicano. Sin embargo, esta teoría no es tan certera porque la palabra mexicano se deriva de la pronunciación náhuatl mexica. Y los españoles no tenían en su abecedario, la X no tenía la pronunciación de CH. De acuerdo al autor Carlos Vento, esta palabra fue adoptada por los mexicanos americanos o mexicoamericanos porque se aplicaba a la opresión y a la discriminación que estaban experimentando en este país. Y además se adoptó con orgullo y respeto hacia sus indígenas porque se identificaban más con ellos que con sus antepasados europeos. Algunas personas piensan que la palabra chicano segrega a los mexicoamericanos con los mexicanos de México. Sin embargo, esta palabra es una representación de la opresión y de la lucha constante que han tenido los mexicanos en este país. Esta es mi sinopsis, no lo voy a leer todo, pero sí les voy a leer el primer párrafo que dice que la exigencia de la cultura dominante en los Estados Unidos hace difícil que las familias en este país mantengan sus identidades. Los mexicanos y los chicanos reconocen que tienen que adaptarse a este país para poder progresar. Sin embargo, el grado de adaptación es muy ambiguo. El significado de este estudio es para determinar el impacto que tiene la aculturación y la asimilación en estas familias chicanas. También para prevenir que las nuevas familias que migren a este país se asimilen y pierdan sus valores culturales. Y además para inspirar a aquellos que hayan perdido algunos de esos elementos o valores culturales para que los recuperen y para que valoren esta herencia cultural que aún poseen. Este proyecto es de gran importancia porque sirve como método para analizar y comprender a estas familias chicanas mexicanas que viven en este país. La historia ha jugado un papel importante en la asimilación y la aculturación de estas familias. Como pueden ver, aquí escogí 3 etapas que tienen un mayor impacto. La primera es la era de la conquista europea. Desde que los europeos llegaron a las Américas, trajeron con ellos una forma nueva de vestir, una forma nueva de hablar, unas culturas nuevas y tradiciones distintas. Los indígenas de ese entonces tuvieron que asimilarse para poder vivir en este país.
Después, durante la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848, cuando Estados Unidos tomó el terreno de México, trajeron también un nuevo régimen. Y con este nuevo régimen trajeron nuevas pólizas y nuevas leyes que impactaron las vidas de los mexicanos. Por ejemplo, el Departamento de Educación Pública implementó nuevas leyes que solamente podían dar instrucciones o clases en inglés, y si hablaban español iban a ser castigados. Entonces tuvieron que adaptarse a este nuevo cambio lingüístico. La tercera y última etapa histórica es la era del industrialismo y el urbanismo. Durante esta era se creó una nueva clase media anglosajona dominante, y con esta clase nueva anglosajona dominante se produjo también un nuevo pensamiento de que eran mejor que ninguna otra etnia en este entonces. Y nuevamente los mexicanos chicanos tuvieron que adaptarse a esta forma de vida para poder progresar. Ups. Aquí podemos ver los resultados de la aculturación. Y como pueden ver, son 3 cambios lingüísticos, matrimonio intercultural e incremento consumista. El primer cambio lingüístico que encontré fue el Spanglish, y este es una mezcla que se produce al combinar el inglés con el español. Esta adaptación sociolingüística es una característica que surge de las familias inmigrantes cuando vienen a este país porque quieren mantener sus identidades lingüísticas. Como pueden ver en la imagen, dice parking con permiso solamente. Y existen otras frases como mijo, mándale un texto a tu hermano, o parquéate ahí, o no sé, cualquier otra. Se mezcla el inglés y el español, es muy común en este país. El otro cambio lingüístico que encontré fue el bilingüismo, y este es cuando se domina el inglés y el español y se puede usar en cualquier situación que deseen. Esta surge más en los jóvenes que en los adultos porque ellos están más expuestos a la lengua nueva en las escuelas o en las comunidades, en el trabajo, con sus amigos, etc. Es muy importante ser bilingüe en este país porque les abre las puertas al mercado laboral y además les dan más oportunidades, en la sociedad. El segundo punto del matrimonio interracial surge cuando hay una gran diversidad en una comunidad o en un país. De acuerdo al autor Constantin Panucio, esta unidad se puede llevar a cabo por el desequilibrio de la proporción de los sexos. O sea, cuando hay una escasez de géneros en una sociedad, estos pueden ir a otras comunidades a buscar distintas parejas de otras etnias. Sí. Entonces, otra teoría sugiere que cuando estas etnias se casan con los descendientes de los anglosajones, puede ser para mejorar su estatus social. Esto era lo que antiguamente hacían los indígenas y los africanos, y de acuerdo al autor Ed Morales, dice que cuando tenían su piel más clara, su estatus o su situación mejoraba en la sociedad. La composición de distintas etnias matrimoniales trae efectos positivos, como la aceptación de las etnias minoritarias, un punto de vista más abierto y una mentalidad mucho más mejor. El tercer punto de la aculturación es el incremento consumista. Estados Unidos es un país que se ha desarrollado bastante bien económicamente, no solo por su expansión colonial, sino también por el sistema consumista estable que tienen en este país. Este país es uno de los pocos que les dan gran valor a las cosas materiales. Y estas cosas que son consumidas algunas veces no tienen gran valor, pero porque la sociedad dominante les da una gran importancia, entonces determinan el estatus de las familias. Y por eso, cuando las personas que emigran a este país
empiezan a consumir más y más porque ven que su comadre tiene un carro nuevo o que tienen ropa de marca, etc. Las personas cuando vienen a Estados Unidos vienen en busca de este sueño americano y pocas veces o muchas veces se les cumple con el comprar cosas materiales. Aquí los precios son mucho más bajos que en México y además su salario es 2 o 3 veces más que el que ganan en México. Así es de que tienen más oportunidades de comprar. Pero a pesar de que estas familias se aculturan a esta forma de vida consumista y materialista, no quiere decir que su estatus en esta sociedad cambie. Ahora les voy a hacer una pregunta y solamente quiero que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han comprado ropa de marca, bolsas de marca, zapatos de marca, algo que en verdad crean que son de marca o lo que sea? Levanten la mano, todos aquí lo hemos hecho. Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes aún están pagando sus tarjetas de crédito o sus facturas automovilísticas? Sí, todos. Como podemos ver, algunos de nosotros nos hemos aculturado a esta forma de vida. Y está bien hasta cierto punto el comprar cosas si es que nos benefician. Sin embargo, el que el materialismo se vuelva nuestra forma de vida, entonces sí está un poquito mal, ¿no creen? Ok. Y ahora vamos a ir a los resultados de la asimilación. Y el primero que encontré fue la pérdida de la lengua nativa. El mantenimiento de la lengua en estas familias mexicanas chicanas ha sido una lucha constante desde que llegaron los europeos al continente americano. La pérdida de lengua es más vista en generaciones aún más lejanas, como la tercera, la cuarta o la quinta. Sin embargo, se han dado casos en la que la segunda generación pierde su lengua por falta de práctica o por querer hablar más inglés que el español para poder sobresalir académicamente. El segundo punto que encontré fue la pérdida de cultura y la pérdida de identidad. Cuando se pierde la cultura en los Estados Unidos, se pierden tradiciones culturales como los festejos cívicos sociales, las tradiciones de las fiestas patrias, o se pierde el significado de lo que es una quinceañera o del significado del matrimonio. Y se adoptan festejos estadounidenses como el Halloween o el 4 de julio o el Día de Dar las Gracias, etc. Cuando se pierde la identidad, cuando se pierde la identidad, las personas son fácilmente dominadas o manipuladas y pueden ser influenciadas para hacer cosas negativas, como entrar en pandillas o no terminar su educación. Cuando estas personas se asimilan a la cultura dominante, nace un resentimiento interno en contra de su cultura. Y esto es porque escuchan constantemente connotaciones negativas en los medios televisivos, como que los mexicanos son viciosos o pandilleros, o que son criminales, o que las chicas son fáciles, etc. Y estos además son reforzados en las películas. Cuando vemos, escuchamos, leemos constantemente que nuestra cultura no es normal y civil como la cultura dominante, nos hace que nos sintamos avergonzados y que no queramos ser parte de esta cultura. Como pueden ver, aquí están dos muchachas. Esta es una muchacha que está vestida en un vestimento tradicional mexicano. Y esta muchacha está más asimilada. Ella es estadounidense, vive en Estados Unidos y se llama Selena Gómez. Como pueden ver, se tiñó el pelo y etc. Ok, ahora les voy a presentar una imagen en donde se fortifican lo que acabo de decir. Algunos dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, a ver si es cierto. En la esquina derecha podemos ver a una familia cómo se somete a la asimilación televisiva. En la pantalla de la televisión podemos ver cómo se representa la violencia, el sexo y el patriotismo americano. Pero en la esquina izquierda podemos ver a un chicano cómo trata forzosamente de mantener su identidad. Sin embargo,
porque está atado a esta máquina asimiladora con su mente y con su corazón, poco a poco va perdiendo esos valores culturales, como es el sombrero o el huarache. Pero en el medio, esta es una figura de Quetzalcóatl que desciende para ayudar al niño que representa el futuro. Quetzalcóatl y el niño no solo representan la importancia de la noción histórica y política, sino también sirve para educar a los espectadores de que la asimilación completa puede ser evitada con la educación. Como pueden ver, el niño está leyendo un libro de la historia de México. Y para concluir, dado eventos históricos y situaciones presentes, los mexicanos o chicanos continúan asimilándose forzosamente para poder progresar en este país. La asimilación a la aculturación se ha convertido en su forma de vida porque no conocen otra manera de vivir. Desde que empezó la colonización hasta hoy, siguen siendo discriminados y marginados en este país. Si los mexicanos chicanos quieren mantener su identidad, sus culturas, sus valores culturales, tienen que prevenir el asimilarse completamente. Y yo quiero decir que no sea malo el adquirir o el adoptar algunos valores culturales si es que les beneficia. Sin embargo, el dejar de ser lo que son para ser aceptados en este país, entonces sí estoy en contra. No dejen que nadie determine cuánto valen o cuánto vale su cultura y siéntanse orgullosos de ser lo que son. Tlazocamati, gracias y thank you. ¿Y alguien tiene preguntas? ¿Cómo crees tú que podemos evitar la asimilación y la aculturación? Si cuando llegamos aquí inmediatamente nos amarran de manos. Okay. Viene Muy una buena persona pregunta. profesionista de México y trae todo el estudio necesario para poder practicar aquí su profesión y sin embargo limitantes por aquí, limitantes por allá. ¿Cómo se podría? Ok, muy buena pregunta. Yo pienso que para prevenir esta asimilación uno se tiene que educar mucho. Aquí el inglés es muy importante y es una de las barreras que algunos profesionales encuentran cuando vienen aquí, porque como usted que es maestra en México, aquí cuando viene y no sabe el inglés, se le dificulta el poder enseñar sus materias. Pero si usted empieza a aprender inglés, entonces podrá tener más oportunidades, porque el inglés es necesario en este país. Y además, si uno no quiere asimilarse completamente, tiene que practicar sus creencias y sus tradiciones, educarse sobre estas tradiciones y creencias, porque algunos de nosotros ni siquiera sabemos el significado de estas tradiciones que practicamos. Could you briefly repeat the question and then answer the question in English for those who... Okay, so she asked, how could we prevent us to assimilate to this dominant culture if we are constantly told that we have to assimilate? Some of us are professionals in our own countries, but when we come here, we can't practice what we know because we don't have a chance. So what I told her is that in order to prevent assimilation, we have to educate ourselves about our traditions, our cultures, our language, etc. And we also have to know the English language because it is essential to know this language in America. Because if, for example, she is a teacher in Mexico, but when she comes here, she can't be a teacher because she don't know the English language and she can't teach in English. Or, you know, if someone has a question, one of her students, if she was to teach in English, she wouldn't know how to answer it. So she needs to adopt that cultural characteristic so she could progress as a teacher. Any other questions? ¿Más preguntas? Okay.
Felicidades.